noches. En nombre de la Asociación de Profesionales Expertos en el Derecho a la Salud, ProDeSalud. Mi nombre es Juan Carlos Castillo, tengo el privilegio de presidir esta asociación y muy honrado, por supuesto, de poder contar con tan grandes personalidades en la materia de propiedad intelectual en nuestro país, sobre todo de cara a todo este tema coyuntural, geopolítico, internacional, comercial de alto impacto para nuestro país y en el que estamos en procesos permanentes de revisión ante nuevas determinaciones tomadas por los tres países miembros, por Canadá, por Estados Unidos y por México, respectivamente, recordando que este es un tratado internacional suscrito desde los años 90, que fue de alguna manera refrendado y modificado respecto al alcance, percepción, incluso nombre, hace ya 5 años y que recientemente ha habido una serie de negociaciones por parte de la delegación del gobierno mexicano junto con los homólogos en los otros dos países. Y por supuesto, cuando hablamos del tema del derecho al acceso a los servicios de salud o el derecho a la salud, propiamente hablando, como un derecho humano, como un derecho fundamental, como un derecho constitucional y por supuesto como un derecho constitucional, tenemos que hablar de todos los temas que dan permisibilidad a poder acceder, a poder tener este derecho a la salud. Y ProDeSalud, una de las principales consignas es justamente que a través de todos nuestros asociados podamos pugnar por ese derecho humano, pero además ser un órgano de consulta y un órgano de apoyo para los diferentes actores que son parte elemental para la construcción de la política pública en salud. Y uno de estos temas tan relevantes es justamente los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad industrial, que definitivamente son parte elemental dentro de los capítulos, de los diferentes apartados que tiene este Tratado Comercial Internacional, Tratado Internacional TEMEC, propiamente hablando, y en donde nos hemos dado a la tarea y por supuesto muy agradecido desde ahora que nos honren con la participación de diferentes actores en la construcción de esta política de salud que está de alguna manera relacionado con el tema de la protección de los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial respectivamente, que son, si bien conceptos afines, tienen ya en el fondo ciertas distintividades. Pero para hablar de estos compromisos y de estos derechos de propiedad intelectual, tendremos la oportunidad primeramente de escuchar desde la perspectiva académica, desde la Universidad Nacional Autónoma de México y desde la CECITI, un preámbulo que nos va a permitir allegarnos un poco más sobre los conceptos básicos que estaremos compartiendo el día de hoy. Y entraremos también a un panel muy interesante en donde tendremos la oportunidad de escuchar a la autoridad encargada de proteger los derechos de propiedad intelectual, de propiedad industrial, a la parte legislativa, es decir, cómo nuestro Congreso juega un rol importantísimo en la construcción de esta política pública en salud, de esta política pública protectora y sobre todo en la ejecución de los compromisos internacionales que se vayan acordando a través de las diferentes rondas de negociación ahora anuales del TEMEC. Por supuesto, a la representación de la sociedad civil, a la asociación encargada de concentrar a todos estos profesionales expertos en materia de propiedad intelectual y también la parte gremial, la parte de las cámaras, a través de esta interlocución, interacción que ha habido durante todos estos pasos que se han ido cumpliendo para poder llegar al status quo que hoy tenemos en el tratado internacional. Entonces, sin mayor preámbulo y obviamente teniendo la oportunidad de presentarlos en lo individual, muy agradecido, por supuesto, con la licenciada Minuti, que nos acompaña por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la licenciada Estefanía Sánchez Magallán,
secretaria técnica de la Comisión de Economía del Senado de la República, el doctor y gran amigo Mauricio Jalife Daer, experto en materia desde hace muchos años en materia de propiedad intelectual y presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, el maestro Gabriel Martínez por parte del Comité de Salud de la American Chamber of Commerce, la diputada federal Ana Erika Santana por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales y el último, pero no menos importante, aprovechando este pase para cederle la palabra y nos comparta algunas ideas introductorias para poder abordar este tema tan relevante al doctor Hugo Carrasco Soule, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador de la CECITI. Así que nuevamente muchas gracias a cada uno de los ponentes. Muchas gracias, por supuesto, al Consejo Directivo de ProDeSalud que también nos están acompañando. Eric, Margarita, Lucy, Bárbara, Rafa, por ahí conforme se vayan agregando. Y nuevamente, pues damos pie a esta interesante conversación a través de este webinar. Bienvenidos y muchas gracias. Adelante, Hugo, por favor. Buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco antes que nada profundamente a ProDeSalud y a su presidente, el maestro Juan Carlos Castillo Torres, la invitación para participar en este importante espacio de reflexión y de diálogo. Es un privilegio compartir esta mesa con representantes del sector público, del Poder Legislativo, de la industria y de organizaciones que participan activamente en la construcción de la agenda de propiedad intelectual de nuestro país. Siempre he pensado que el diálogo y la difusión de estos temas ayudan precisamente a la construcción y a generar consensos en los temas que son tan trascendentales en materia de innovación y de salud. Para introducir la conversación de esta tarde, me parece indispensable comenzar por una precisión fundamental en torno al TEMEC. El TEMEC no terminó el 1 de julio de 2026. Tampoco estamos jurídicamente hablando de la extinción automática del tratado. Lo que ocurrió es distinto y al mismo tiempo sumamente relevante. El TEMEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y a diferencia de muchos tratados comerciales tradicionales, incorporó en sus disposiciones un mecanismo particular de vigencia y de revisión. El tratado fue diseñado con un horizonte inicial de 16 años, es decir, hasta 2036, pero estableció una primera revisión conjunta a los 6 años de su entrada en vigor y ese momento llegó ahora en 2026. La lógica del mecanismo era relativamente clara. Si México, Estados Unidos y Canadá manifestaban conjuntamente su voluntad de continuar con el tratado, su horizonte de vigencia podía extenderse nuevamente por 16 años. Sin embargo, si no existía ese consenso, el TEMEC no desaparecería. En este supuesto se activaba un mecanismo o se activa un mecanismo de revisiones anuales durante el periodo restante de su vigencia, es decir, hasta 2036, salvo que antes los tres países pudieran llegar a un acuerdo para extenderlo. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. No se alcanzó en esta primera revisión el consenso necesario para extender su temporalidad en este momento. El horizonte del TEMEC, pues buscábamos que se ampliara o que, no que se ampliara, pero que estuviera vigente sin estas revisiones anuales por otros 16 años y lo que conlleva esta nueva era, le llamo yo así, que vamos a vivir frente al TEMEC. Eh, Creo que estamos entrando ahora en una nueva etapa, un periodo de revisiones anuales que puede prolongarse durante los próximos 10 años. Eso ya de por sí refleja una complejidad y es como si estuviéramos intentando correr un maratón todos los días durante la semana, lo cual significa un esfuerzo bastante considerable, profundo, pero veremos que
pues hay dos visiones en torno a esto. Esta distinción es fundamental porque debemos de evitar dos extremos. El primero es afirmar que el TEMEC terminó. Esto es incorrecto. El segundo es pensar que no pasó nada. Y eso es igual de incorrecto que lo primero. Esto también nos llevaría a escenarios equivocados, a pensar que no ha pasado nada y que el TEMEC sigue funcionando y que estas revisiones van a ser algo normal. A mí me parece que durante el año pasado hemos estado viviendo, eh, lo he comentado en algunos foros, hemos alcanzado lo que durante, por ejemplo, siendo yo parte de la industria, casi durante 20 años estuvimos tratando de incidir en precisamente fortalecer el sistema de propiedad industrial en el país con diversas disposiciones, diversas figuras en materia de patentes, de protección de datos clínicos, en el sistema de vinculación, en la Roche Volar, en en distintas figuras que no había forma de mover la brújula y de repente se acerca esta revisión y en menos de un año se genera una serie de cambios en el sistema de propiedad intelectual eh, que no habíamos vivido durante esos 20 años. Entonces, eh, creo que esta parte que estamos viviendo, que vamos a vivir como una nueva era, debe de considerar que el tratado sigue vigente, que sus disciplinas continúan siendo obligatorias y los derechos y obligaciones de México, Estados Unidos y Canadá permanecen jurídicamente exigibles, pero el contexto político y económico ha cambiado de manera importante. Y es quizá ahí la pieza fundamental en el cambio y en el no asumir que lo que estamos viviendo durante esta revisión o lo que pasó durante la revisión es algo que no viene a cambiar el contexto. Sí hay un cambio en el contexto político y económico y esto va a hacer que vivamos el tema del tratado del TEMEC de manera diferente. Pasamos de la posibilidad de contar con una renovación de largo plazo que había proyectado un horizonte temporal considerablemente más amplio a un escenario de revisión periódica y de negociación continua. Y esto tiene sus consecuencias. La revisión anual puede convertirse, por una parte, en un factor de incertidumbre para las decisiones de inversión de largo plazo. Eso es indudable. Pero también puede convertirse, si se administra adecuadamente, en un mecanismo permanente de diálogo, cumplimiento y modernización. Y a esto es a lo que yo le apuesto, precisamente a que esta nueva era sea un mecanismo de permanente diálogo, cumplimiento y modernización. Eso significa que, si bien es cierto que durante este año hemos llegado y alcanzado objetivos y logros que, como les mencionaba, durante 20 años se estuvo insistiendo en tener un sistema de propiedad industrial más equilibrado y no se había logrado, eh, todavía la tarea no está hecha. Sí tenemos importantes alcances y logros, pero también hay que reconocer que hay áreas de oportunidad, a mi parecer, en todas las figuras. Pero creo que en ese punto no ahondaré porque tenemos a especialistas en la materia que nos van a dar en el próximo panel una visión precisamente de los retos y desafíos que se puede encontrar uno frente a a este resultado de las revisiones del TEMEC, y desde luego son personas y profesionales más autorizadas que un servidor para poder entrar a esos temas. Desde mi perspectiva, la pregunta relevante no debe ser únicamente ¿se renovó o no se renovó el TEMEC por 16 años? La pregunta verdaderamente importante es ¿qué debemos hacer durante esta nueva etapa para fortalecer la integración de América del Norte y construir las condiciones que permitan alcanzar eventualmente una extensión de largo plazo? Y es precisamente aquí donde la propiedad intelectual y la propiedad industrial adquieren una importancia estratégica, a mi parecer, porque la revisión del TEMEC no ocurre en el vacío,
se desarrolla en un contexto internacional caracterizado por una competencia cada vez más intensa por la innovación, la tecnología, las cadenas de suministro y la capacidad productiva. Hoy conceptos como el nearshoring, el friendshoring, seguridad económica, resiliencia de las cadenas de suministro y soberanía tecnológica forman parte de la política comercial de las principales economías. Y en ese contexto, la propiedad intelectual deja de ser únicamente una disciplina jurídica especializada para convertirse en un elemento central de la competitividad regional. Esto es especialmente evidente en sectores como el farmacéutico, los dispositivos médicos, la biotecnología, la inteligencia artificial, los semiconductores y las tecnologías digitales. En estas industrias, la decisión de investigar, desarrollar, transferir tecnología, fabricar o invertir depende en una gran medida de que existan reglas claras, instituciones eficaces y mecanismos adecuados para proteger la innovación. Por ello, la revisión del TMEC debe ser vista también como una oportunidad para preguntarnos qué avances ha realizado México en materia de propiedad intelectual desde la entrada en vigor del tratado, qué compromisos han sido implementados, dónde existen todavía áreas de oportunidad y qué debemos hacer para convertir a México no solamente en un mercado o en una plataforma de manufactura, sino también en un verdadero polo de innovación. Y es precisamente, me parece, lo que nuestros invitados en el panel que a continuación sigue podrán ilustrarnos sobre su visión desde las distintas perspectivas, tanto desde el mundo legislativo, desde el mundo empresarial, de las cámaras, en donde seguramente la integración de todas estas visiones permitirán que se siga fortaleciendo este diálogo que es tan importante para poder hacerle llegar a los pacientes la innovación que hoy es importante tener conciencia que hay estudios y reportes que indican que la innovación en países de Latinoamérica no es un problema exclusivamente de México, llega a los pacientes en un tiempo promedio de 5 años. Mi pregunta es, si esa innovación llega a los 5 años de que en otros países ha llegado, ¿en realidad nuestros pacientes están recibiendo innovación? Seguramente ya no. La innovación que decimos que hoy llegan a nuestros pacientes con motivo del ritmo tan acelerado que las nuevas tecnologías van generando, está marcando el paso de que la innovación que decimos que llega a nuestros pacientes con esa demora de 5 años ya no es innovación. Merecemos una salud con innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Definitivamente el que nos compartas esta perspectiva desde la academia resulta elemental. Creo que el poder lograr posicionamientos homologados en pro, ¿no? Y para poder de alguna manera también ir soslayando estos retos y avances que hay en México respecto del tema normativo en materia de propiedad intelectual, pues es relevante como para poder entender cuál es la situación en la que estamos, qué es lo que está pendiente y sobre todo qué es realmente ejecutable, ¿no? Creo que al final, y seguramente habrá muchísimas coincidencias por parte de nuestros expertos panelistas, y atendiendo a esta visión académica que nos has compartido, más allá de la intención y de la colaboración, un punto importante es estar muy claros y ser muy realistas en qué es realmente lo ejecutable, qué es lo que con absoluta certeza es realizable, materializable en función de los compromisos que se vayan asumiendo y sobre todo en la capacidad de implementación que todos los actores involucrados en este ecosistema de salud y propiedad intelectual podemos estar aportando. Entonces, gracias por esta perspectiva y damos pauta a este panel tan interesante denominado Mesa de Análisis TEMEC 2026, cómo cerrar la brecha en materia de propiedad intelectual.
Y para eso, como ya lo habíamos mencionado, nos acompaña la licenciada Carla Minute, quien es la directora general adjunta de propiedad industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Bienvenida, licenciada Minuti, muchas gracias. Está también el doctor Mauricio Jalife Daer, quien es presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, AMPI-AC. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también la licenciada Estefanía Sánchez Magallán, quien es la secretaria técnica de la Comisión de Economía del Senado de la República, muy inmersa, por supuesto, en todos estos temas del tratado. El maestro Gabriel Martínez Zúñiga, del Comité de Salud de la American Chamber of Commerce. Bienvenido, Gabriel, gracias por estar acá. Y la diputada federal que está incorporándose en cualquier momento, Ana Erika Santana González, de la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces, para dar cabida a esta primera interlocución entre los panelistas, si me lo permiten, me gustaría hacer una pregunta muy general para que, si les parece, la vayamos respondiendo en el orden en que los acabo de mencionar, y sobre todo hablando o tratando sobre el tema de las brechas, ¿no? Cuando hablamos del contexto de la brecha en TEMEC y la propiedad intelectual, me gustaría primeramente entender la parte, la percepción, la perspectiva por parte de la autoridad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para subsecuentemente darle la voz al doctor Jalife, a la licenciada Sánchez, al maestro Martínez y a la diputada Ana Erika Santana. Pero arrancando con la licenciada Minuti, licenciada, ¿cuál desde la perspectiva del INPI, cuáles han sido los principales obstáculos a los que, como institución gubernamental y autoridad encargada de regular todos los rubros relacionados con la propiedad intelectual e industrial en nuestro país, consideran que tenemos a día de hoy y que nos han impedido de alguna manera completar los primeros compromisos que se han ido asumiendo, insisto, desde la década de los 90, pero a través de esta nueva percepción en el TEMEC? Pero ¿hasta dónde ha sido esta barrera y cuál es la principal función que tiene el instituto respecto a este tema? Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Buena tarde a todos. Como bien señalas, ha habido distintos retos, ¿no?, de los cuales hemos ido trabajando desde 2020, pero por supuesto que ha sido complejo, sobre todo en materia farmacéutica. Es importante señalar que en abril de este año, tanto el INPI como COFEPRIS han desarrollado, digamos, normativa actualizada de conformidad con las negociaciones previas, de conformidad con lo que ya está en el texto de TEMEC, particularmente en el Reglamento de Insumos para la Salud, en el reglamento de la ley que nosotros como INPI aplicamos, y particularmente consideramos que ahí es donde está uno de los retos más importantes, ¿no? Esa vinculación que todo el tiempo hemos hablado entre INPI y COFEPRIS, particularmente para el otorgamiento de registros sanitarios cuando un medicamento ya no es innovador, ¿no?, y se pretende la producción de genéricos. Bueno, esa vinculación entre el INPI y COFEPRIS es un constante en las negociaciones, pero también es relevante señalar que sí hemos avanzado en esta regulación. Actualmente, como señalo, ya tenemos desde abril reformas a los reglamentos. No obstante, en esta negociación, como es público y sabido, este es uno de los temas más relevantes, ¿no?, y que tenemos que revisar con mucho detalle con nuestra contraparte comercial para poder llegar a buen puerto. Muchas gracias, maestra Minuto. Y efectivamente, uno de los aspectos más relevantes justo de este tratado es esta comunicación entre la Agencia Regulatoria Sanitaria Mexicana y la autoridad encargada de la propiedad industrial, que tiene como objetivo, pues, evitar
¿no? Que se otorguen autorizaciones sanitarias al amparo de productos que pueden tener protección vía la propiedad industrial, ¿no? Específicamente estos derechos exclusivos otorgados por el Estado, que son las patentes farmacéuticas. Es un gran tema y creemos que el INPI, por supuesto, tiene ahí un rol preponderante y muy importante en mantener estos compromisos, sobre todo en aras de ir asegurando y garantizando los derechos exclusivos, sin que eso de alguna manera impida el acceso, ¿no? Debido a las terapias y a los insumos para la salud en beneficio de los pacientes y a través de este tema del derecho a la salud. Gracias por esta primera intervención, maestra Minuti. Doctor Jalife, misma pregunta, desde la perspectiva gremial, desde la perspectiva de la práctica profesional legal, ¿no? Y de la Asociación para la Protección del AMPI, ¿cuáles consideran ustedes que han sido los principales retos en materia de propiedad intelectual relacionado con los compromisos asumidos con el TEMEC? Muchas gracias, querido Juan Carlos, por la invitación y a ProDeSalud a través tuyo. Pues mira, yo creo que estamos ante el gran tema, ¿no? Junto con probablemente los temas que confrontan libertad de expresión con protección de derechos de autor, pues posiblemente el tema de patentes farmacéuticas sea el más controversial en materia de propiedad intelectual. Y a pesar de que el tiempo va pasando y de que se avanza en muchos frentes, pues tiene siempre un componente de relativa confrontación, particularmente en países como México, en donde pues eventualmente, como bien lo señalabas de inicio al introducir el tema, pues invariablemente está confrontado el tema de acceso a la salud, en cuya parte participa de manera significativa acceso a medicamentos, con un porcentaje notable, digamos, en la respuesta de lo que es acceso a la salud. Si no hay acceso a medicamentos, no hay acceso a la salud. Y por el otro lado, pues la necesaria protección a los innovadores con objeto de poder explotar de manera eficiente, efectiva, el monopolio a que tienen derecho y que también está calificado como derecho humano. Así es que estamos en presencia de dos derechos humanos, el del innovador a poder explotar en forma unilateral el producto de su inversión y de su talento, a una recompensa que el mercado te otorga en la forma de un precio que tú fijas, y por otro lado, pues el derecho humano a poder acceder a la salud en una forma eficiente y digna. Y pues ahí obviamente se mueven una serie de intereses que aterrizan en los tratados internacionales primero y luego pues en la puja por reflejarse en las leyes domésticas bajo ciertos parámetros muy particulares, ¿no? Y en cada línea que se traza en este tema, pues hay mucho dinero de por medio, hay muchos intereses de por medio y hay grandes esfuerzos de los dos lados por tratar de lograr, pues digamos que la respuesta más asertiva de parte de el sistema legal, el sistema de propiedad intelectual. Y luego, como un componente adicional, pues lo sabemos bien, parecería que en este tema, aunque ese mapa está cambiando progresivamente, pero normalmente lo que trae la lectura de esa gráfica en materia de patentes en este tema, como señalaba Hugo Carrasco al inicio, pues nos pone en una tesitura en donde están los laboratorios nacionales de un lado y los laboratorios internacionales del otro. Unos protegiendo bajo patentes la innovación en la que han invertido presuntamente sus casas matrices grandes cantidades de dinero para lograr tener un producto que llega finalmente a un anaquel de una farmacia y que podemos consumir con toda seguridad y eficacia. Pero por el otro lado, un grupo de laboratorios, pues ávidos de poder producir productos genéricos para poderlos poner al alcance de la población a precios significativamente más bajos que los que aparejan los productos patentados. Y pues en esa puja nos encontramos todo el tiempo y esa tensión está reflejada, obviamente, en los compromisos que México, que Canadá han asumido primero en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y luego en el TEMEC desde el 2020 y que ahora está pues en esta maquinaria de revisión que eventualmente pues nos lleva
a que se establezca si efectivamente los compromisos asumidos en términos de protección se han dado no solamente en términos de protección sustantiva, sino también en la práctica, si efectivamente, por ejemplo, en términos de observancia, tenemos mecanismos suficientemente robustos como para remediar situaciones de piratería, en donde sabemos bien que los medicamentos normalmente de precio alto son imitados de una forma vulgar, con graves riesgos para la salud, etcétera. Entonces, es un fenómeno que apareja cualquier cantidad de temas. Trataba Carla hace un momento o ponía sobre la mesa el tema de vinculación, que desde luego es uno que tiene todos estos ingredientes en el sentido de esta lucha, de esta tensión todo el tiempo entre la intención de los medicamentos, de los productores de medicamentos genéricos por lanzarlos al mercado en el menor tiempo posible una vez que vence la patente, y la intención de los productores de medicamentos innovadores de seguirlos protegiendo y alargando lo más que se puede bajo el fenómeno del evergreening o cualquier otro que funcione, de poder presentar segundas, terceras y cuartas patentes de nuevas formas farmacéuticas y nuevas dosis y nuevos procesos y una serie de recursos legales, pero que eventualmente se convierten pues, en un campo minado que va alargando el monopolio de la patente en forma aparentemente injustificada a lo largo del tiempo. Y luego, pues como también nuestra ley de pronto trata de cerrar o de balancear el sistema con soluciones pues muy interesantes desde esa perspectiva de tratar de poner cada cosa en su lugar. Por una parte, sí, reconociendo que a veces es tan tardado el proceso de otorgamiento de la patente o de la autorización sanitaria ante INPI o ante COFEPRIS, pues que eventualmente se necesita ajustar la vigencia de la patente para que efectivamente se tenga un plazo suficientemente largo como para poder recuperar el monto de la inversión y darle el premio de recibir el pago correspondiente al titular de la patente o de las patentes, pero por otro lado también, pues tratando de cerrar la llave al máximo con una disposición que trata de evitar las segundas patentes, ¿no? Tratar de limitar esta práctica tan común de alargar la protección a través de este tipo de mecanismos. Y luego, pues como un elemento ya nada más adicional de proceso, pues esta circunstancia de que estamos ante una industria con recursos vastos como para la investigación, la humanidad le debe a la industria farmacéutica y hay que reconocerlo, el crecimiento exponencial de los límites de la esperanza de vida en los últimos años, de mejorar las condiciones de muchos padecimientos crónicos terribles, por lo menos en términos de bienestar y de poder lidiar en ciertas circunstancias adecuadamente con el dolor y con otras situaciones límite para muchísima gente en el mundo. Eh, pero pues también estamos ante una circunstancia en donde tenemos que buscar los límites y las posibilidades de seguir manteniendo el acceso a medicamentos de una forma, pues digamos que digna. Entonces, pues, nada más eso diría. Es decir, solamente referir que dentro de las posibilidades, creo que México ha estado en un muy buen punto de encontrar, digamos que esquemas o situaciones balanceadas para tratar de responder a ambos intereses, que no son solo dos, son muchos intereses alrededor, pero digamos, concentrados nada más en el tema de acceso a medicamentos y recompensa al innovador, me parece que México ha tenido respuestas correctas y dentro de todo hecho lo necesario. En la parte de vinculación hemos tenido muchísimos problemas, particularmente de transparencia y de dar un ingreso, una participación buena, tanto al innovador como al productor de genéricos, porque no es fácil darles acceso a ese mini litigio entre ellos como para tomar decisiones, ¿no? Ese es uno de los grandes desafíos, digamos, que todavía tenemos enfrente en términos de exigencia TEMEC. Creo que se puede resolver, creo que el INPI lo tiene ya muy claro, creo que ha dado pasos muy significativos para ese fin a través de la creación del portal en donde se grafica el tema de la vinculación, pero pues todavía obviamente quedan algunos pendientes por resolver. Solamente, bueno, con eso cerraría esta participación para pues dar pauta a los demás, pero pues como decía, reitero, es un tema con un nivel de desafíos académicos, prácticos, etcétera, de tremenda envergadura. O sea, en materia de propiedad intelectual, y pues me parece que la declaración de Doha así lo refleja,
es uno de los grandes, grandes temas, muy espinoso y que hay que entrarle con una tremenda profundidad y mucho conocimiento para no caer en el error de las soluciones simples, porque no existen. Gracias Mauricio. Definitivamente creo que hay dos posturas que al final van hacia un punto común, ¿no? Tanto por un lado el desarrollo, la innovación, la inversión que todo esto implica para poder traer nuevas alternativas terapéuticas en beneficio de la sociedad y como bien lo has apuntado, el que exista este espectro, ¿no? de vida mucho más amplio en función de estas nuevas tecnologías terapéuticas, pero por otro lado también el tema necesario del acceso, ¿no? De esta posibilidad que debe de tener la sociedad para poder tener al alcance todas las terapias disponibles, ¿no? Al final existen dos puntos que se han estado consensando a nivel industrial y que creo que insisto, el fin es muy común, el poder poner disponibles terapias que ayuden a las necesidades y sobre todo al perfil epidemiológico que tenemos como mexicanos, ¿no? Que las enfermedades crónicas no transmisibles pues deben ser atendidas y esta misma evolución está dando nuevas alternativas terapéuticas. Al final, creo que lo que dispone el tratado debe de alguna manera, más allá de conciliarse y negociarse, poderse implementar de manera idónea y de manera efectiva en beneficio de la sociedad. Gracias por esta primera intervención. Vamos con la maestra Estefanía Sánchez Magallán por parte de la Comisión de Economía del Senado. Misma pregunta, Estefanía, desde el punto de vista de ustedes que tienen un rol tan importante, tan relevante en temas de la toma de decisión respecto de los tratados internacionales, ¿no? Pues es una atribución exclusiva que tiene la Cámara Alta, el Senado de la República respecto de la aprobación. Y tú que has estado tan inmersa en estos aspectos de la negociación del tratado desde el punto de vista legislativo, ¿cuáles consideras que son por ahora los primeros retos que desde el Senado tendríamos que enfrentar respecto a los compromisos del tratado? Muchas gracias, Juan Carlos. A mí me parece que, como lo señaló el doctor Carrasco, estamos frente a una reestructuración del régimen jurídico de comercio internacional, frente a una nueva geopolítica, y digo nueva entendiendo que lleva al menos un par de décadas, y para entenderlo basta leer con el libro de Ningún comercio es libre, de Robert Lighthizer, en donde ejemplifica muy bien cuáles son las intenciones de Estados Unidos de recuperar su manufactura, de recuperar su mano de obra frente a la competencia intensiva con otras regiones, particularmente la de Asia, en donde las cadenas globales de valor están buscando no solamente resiliencia, después también de una pandemia que tuvimos, sino también una nueva oportunidad de definir su competencia en esta nueva ola de la revolución tecnológica que está redefiniendo la mayor parte de los sectores productivos, no solamente de México, sino del hemisferio completo. Entonces, en ese sentido, creo que visualizar este proceso de revisión del TEMEC es un poco, digamos, nos quedamos cortos si lo analizamos solamente o con la visión tradicional que habíamos tenido desde su primera versión y desde su renegociación que vimos recientemente, ¿no? Hoy estamos en un nuevo paradigma frente a una nueva lógica en donde Estados Unidos tiene más o menos como 14 tratados de libre comercio que han resultado casi inoperantes después de las medidas que han lanzado a través de la IEPA, a través de la Ley de Comercio Exterior en sus distintas secciones, que cabe destacar que México pues no los ha sentido, salvo la 232 en sectores tales como el automotriz, el acero, ¿no? Pero el sector farma no está ahí. Entonces, bueno, eso ya de entrada es una ventaja. Lo segundo que hay que decir es que, retomando un poco la participación nuevamente del doctor Carrasco, es que este proceso de revisión que se habló con la cláusula del artículo 34, lo que dice es que pues no lo vamos a extender por 16 años más por una decisión de uno de los tres socios comerciales. Está la opción, la tercera, también había la opción de, con una anticipación de 6 meses, salirse del tratado comercial, no fue, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, continuamos con cierta certidumbre y certeza jurídica, y lo que nos invita es sí atender los retos o los desafíos que tenemos como socios comerciales,
tomando en consideración esta competencia álgida que tenemos en otras partes del mundo, la complementariedad tan estrecha que tenemos como región en América del Norte, nuestra compenetración en las cadenas de suministro, esta interdependencia complejísima de la cual muchos estudiadores y muchos teóricos han hablado a lo largo de mucho tiempo. Y lo que hay es, creo yo, es un trabajo permanente técnico que ha llevado no el Senado de la República, sino el Ejecutivo Federal, en donde habían alrededor de 54 temas pendientes, hoy ya nada más son 14, de acuerdo a un informe que envió el Ejecutivo al Senado recientemente, la semana pasada, si no mal recuerdo, y nos informan a nosotros a través de este documento que la siguiente reunión, el 20 de julio, que se va a llevar a cabo, versa en 6 temas muy puntuales, y uno de ellos tiene que ver con la certidumbre hacia las inversiones. Y creo que este tema es medular para la industria farmacéutica, para el tema de la propiedad industrial. Y entiendo yo que uno de los pendientes, de estos 54 pendientes, precisamente como el doctor Jalife lo mencionó, era una que el Congreso atendió, ¿no? Es esta preocupación por parte de la oficina de USTR en materia de protección efectiva de marcas y patentes. Entonces, así las cosas, el Ejecutivo Federal mandó una iniciativa al Congreso de la Unión en materia de propiedad industrial que no solamente fortaleció al INPI, sino que atendió estándares y obligaciones de México en el TEMEC, particularmente el artículo 26.46, en donde se hace ya, se incorpora en la legislación secundaria la compensación de vigencia de patentes por retrasos irrazonables en el otorgamiento de un registro sanitario. Entonces, esto nos habla uno de que estamos atendiendo los compromisos que tiene México respecto del TEMEC, que ya no es más un pendiente, o sea, no está dentro de esos 14 pendientes que ahora están resolviendo los equipos técnicos, la Secretaría de Economía y sus homólogos. Seguramente también habrán otros temas en materia de propiedad intelectual, pero al menos el tema farmacéutico en ese sentido ya está libre. Ahora creo que los retos o los desafíos que a su vez se van a volver en oportunidades con estas revisiones anuales es que vamos a poder integrar de una mucho mejor manera, porque lo cierto es que las patentes mexicanas que están vinculadas a la monetización de estas patentes pues son muy pocas y eso responde pues sí a problemas estructurales, ¿no?, que tenemos. Y en ese sentido creo que el hecho de que esta legislación haya permitido que el INPI tuviera nuevas facultades como la evaluación de activos intangibles, que ya estuviera dentro de las atribuciones del instituto hacer una transferencia de tecnología, que pudiera asesorar en materia de licencias y sesiones, que hubiera esquemas de cooperación mucho más estrechos con CECITI, por ejemplo, hace que este vínculo entre el investigador, este vínculo entre la secretaría que tiene todas las facultades para impulsar las ciencias, las humanidades, la tecnología, la innovación, pueda tener una lógica de protección a través del INPI, pero también que se vincule con la industria, ¿no? Ya sea nacional o ya sea extranjera, porque de esa manera nos volvemos en un socio más atractivo para tener mayor competitividad regional, ¿no? Frente a este escenario global que estamos viviendo. Entonces, yo no vería este proceso de revisión, que ojo, aquí no es renegociación, es un tema de, pues vamos a tener que estar más pilas en estos procesos de conformidad al clausulado del propio TEMEC. Y lo que estamos viendo ahora como socios comerciales es que esta cooperación esta cooperación internacional no está dada, ¿no? Sino que la tenemos que seguir trabajando todos los días con una protección a los intereses nacionales que responde a la seguridad económica que antes no veíamos, em, a través de visiones, pues sí, proteccionistas, pero que al final del día brindan esta oportunidad de atender los pendientes con una mayor celeridad, ¿no? Que es lo que hemos visto avanzar por lo menos en materia de propiedad intelectual en los últimos meses. Ya no hablemos de años, han sido meses. Qué gran opinión y además qué tranquilidad de saber que hay todo un bagaje técnico, pero además una proyección bastante positiva
por parte de estos actores que han estado involucrados en todo este proceso, Estefanía. La verdad es que sabes que siempre que tenemos la oportunidad de interactuar, quedamos muy gratos sobre el amplio conocimiento que tiene la Comisión de Economía del Senado a través de tu representación en todos estos rubros. Y al final, pues sí, o sea, creo que no sé si es bueno o malo, pero si fuera en su caso un mal necesario, la realidad es que este tratado conviene a todos los países miembros y no existe ciertamente pues, este punto en el que por más que quieras tú decir, pues, quiero traer todo el proceso de manufactura y concentrarlo en un solo sitio, en uno de los países miembros del tratado. Lo cierto es que eso puede descompensar, ¿no? Y se reflejaría en temas de costos. Entonces, creo que los tres países estamos inmersos en este tratado porque es conveniencia justo de las partes que lo integran. O sea, así que en esta próxima negociación que se dará la próxima semana acá en Ciudad de México, pues creo que va a ser muy importante estar estableciendo este tipo de, de parámetros y de patrones sobre hacia dónde existe la conveniencia y el beneficio para todas las partes involucradas. Gracias, Estefanía, por esta primera intervención. La percepción, por supuesto, la acción constante y permanente por parte de las cámaras y de las asociaciones, pues es un punto medular en toda esta discusión. Gabriel, en este mismo tenor, ¿no? Desde tu óptica y en esta experiencia que tienes también en el sector salud y ahora en representación de la American Chamber of Commerce, desde la óptica del gremio, cuál consideran que son estos primeros retos, ¿no? Que todavía están pendientes de cumplirse por parte del tratado en función de lo que ya nos han compartido incluso los demás panelistas, pero ¿cuál sería esa percepción e incluso el plan de acción que a nivel gremial, ¿no? De la representación de estas entidades americanas que tienen una relación directa con el tratado, pudieras darnos como primera impresión? Sí, gracias Juan, muchas gracias a ProDeSalud, a tus colaboradores. Me da mucho gusto compartir este panel con representantes del INPI, del Poder Legislativo, de la academia, ¿no? Especialistas que han contribuido sin duda a evolucionar este sistema mexicano de propiedad intelectual. Rápidamente comentarte que, como vengo en representación de la Cámara, platicarte que la comunidad AmCham representa 8.5 millones de empleos formales, el 21% del PIB nacional en México y el 20% de la inversión privada en el país. Es un gremio, como tú sabes, que busca facilitar la integración comercial entre los dos países, entre México y Estados Unidos, y fortalecer este entorno empresarial para todos los sectores, incluido, por supuesto, el tema de salud. Tengo la fortuna de representar el día de hoy al Comité de Salud de la Cámara, la cual agrupa a compañías no nada más de insumos para la salud, farmacéuticas, dispositivos médicos, sino también productos de consumo, alimentos, higiene, aseguradoras, en fin, especialistas jurídicos, consultores. Y digamos también para darles visibilidad, no solamente hablamos de empresas de origen estadounidense establecidas en México, sino también empresas que forman parte de la cadena de valor del comercio binacional, así que también tenemos dentro de nuestra membresía empresas de origen nacional, lo cual nos permite tener una visión pues muy holística, te diría yo, sobre esto que ponía sobre la mesa ya los panelistas que me antecedieron, ¿no? Puntos importantes que menciona el doctor Jalife sobre este equilibrio entre la protección y el fomento al acceso son conversaciones vigentes que tenemos en este tipo de gremios y el Comité de Salud no es la excepción. Creo que lo que sí les puedo decir es que en esta estructura buscamos aportar valor al funcionamiento del sistema de salud y también pues brindar toda la retroalimentación que desde la expertise que tengamos como sector privado pueda ayudar a consolidar, a seguir consolidando este sistema de propiedad intelectual.
Creemos que también que la conversación sobre propiedad intelectual en salud ha evolucionado en los últimos tiempos, y ya mencionaba Carla sobre esta evolución, y también Estefanía sobre la evolución de los recientes ajustes legislativos y reglamentarios. Me parece que hoy ya no hablamos únicamente de proteger derechos, sino también cómo construir un ecosistema que convierta el conocimiento en innovación, esa innovación en inversión y esa inversión en soluciones, en el caso de los interesados en temas de salud, pues de soluciones sanitarias para los pacientes, ¿no? Y al mismo tiempo fomentar un desarrollo económico. Creo que la conversación puede plantearse de una perspectiva distinta a la que teníamos digamos, antes de estos ajustes que ya mencionaban los colegas. México hoy ha actualizado la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, su reglamento, bueno, digamos, emitió su reglamento, las reformas al RIS recientemente. Entonces, me permite que esos cambios permiten seguir transitando en el compromiso del país con la modernización, ¿no?, de su sistema de propiedad intelectual, y por eso creo que vale más la pena ver, más que como obstáculos, quizá un momento para mirar hacia adelante respecto a no tanto lo normativo, sino cómo esos ajustes se implementan en el día a día, y creo que ahora debemos asegurar que este marco jurídico opere de manera más predictible, técnicamente sólida y coordinada, de manera en que estas nuevas herramientas que están ya consideradas en la legislación realmente se traduzcan en una mayor innovación, en una mayor investigación e inversión. Eso implica lo que ya mencionaban, ¿no?, la coordinación entre las autoridades regulatorias y de propiedad intelectual, INPI, COFEPRIS. Hemos visto pasos muy importantes y relevantes en estos últimos meses en las plataformas públicas ya de información sobre patentes, sobre registros sanitarios, que te ayudan a ti como participante del ecosistema a tener mucho mayor certeza de lo que estamos protegiendo y motivando e impulsando. De igual manera, la implementación consistente de estas nuevas figuras jurídicas para nosotros es fundamental, y mecanismos que otorguen certeza a todos los participantes del ecosistema, ¿no? En este marco yo quisiera aprovechar el espacio para reconocer esta reciente designación del INPI como administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional de patentes, ¿no?, en el marco del PCT, del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, lo cual sin duda constituye un reconocimiento de este organismo internacional de la OMPI a la capacidad técnica y a la calidad institucional que ha tenido el sistema de propiedad industrial en el país. Creo que son señales que reciben bien el ecosistema, y que, bueno, genera, por supuesto, mayor confianza en las redes internacionales de innovación. Digamos, yo te pondría este ejemplo como una buena muestra de los avances que fortalecen la confianza en el ecosistema de innovación, y que al mismo tiempo contribuyen al marco jurídico. Y ahora el desafío es cómo convertimos esta tarea que ya se ha venido haciendo en la implementación, y si gustas en una segunda intervención ahí profundizar un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por esta óptica, perspectiva gremial que es importante. Déjenme hacer una segunda ronda de preguntas ya en función de lo que han estado compartiendo cada uno de ustedes. Intentamos aquí elaborar unas preguntas mucho más dirigidas como para refrendar algunos datos interesantes que en sus primeras intervenciones han compartido. Para cambiar un poco el orden, me gustaría hacerte la primera pregunta a ti, Estefanía, si me lo permites. En función de todo lo que compartías, ¿no? Hace unos minutos, además es por demás interesante. Yo te preguntaría, ante un escenario en donde el TEMEC es objeto, ¿no?, de estas revisiones que ya cambió la intención, ¿no?, la expectativa de los 16 años versus revisiones anuales, etcétera. Em, y dentro de un contexto de competencia global por inversión, tecnología, cadenas de suministro, se ha ido incrementando de manera paulatina. ¿Cuál consideras tú que debiera ser la estrategia económica de México para convertir este proceso de revisión en una oportunidad para fortalecer su capacidad productiva y de innovación, y no limitarse únicamente
a responder las demandas de sus socios comerciales? Muchas gracias, Juan Carlos. Em, pues personalmente creo que la oportunidad está en la tecnología. Es decir, si nosotros vemos nuestra balanza comercial, la verdad es que los servicios ya le están ganando un poco a los bienes. Y también el hecho digo, dentro de la Comisión de Economía, el senador Reyes Carmona ha presentado junto con Centro México Digital varios estudios con base en los censos últimos del INEGI, en donde se ha demostrado que la adopción de inteligencia artificial, por ejemplo, se convierte en una ventaja competitiva muy es como muy evidente, ¿no? A pesar de que nosotros, nuestras unidades económicas en México reflejan que solamente el 8% de ellas han incorporado procesos mediante inteligencia artificial, es decir, en comparación con el resto de la OCDE, estamos en una fase muy temprana de adopción de inteligencia artificial porque el resto tiene un 20%, más o menos. Se ha visto que, por ejemplo, en temas de manufactura, la productividad y el incremento en salarios, por ejemplo, es tremenda, ¿no? O sea, más o menos entre el 6 y el 8% está la tasa. Si esto, digo, lo llevamos o lo traslapamos al tema de, de farmacéuticas, estoy segura que la tasa sería muchísimo mayor, ¿no? Simplemente porque necesariamente la innovación asociada a los servicios de salud pues está en el ADN del propio sector. Entonces, me parece que la adopción, entre otras tecnologías de la inteligencia artificial, se va a convertir necesariamente en una ventaja competitiva y que además otras regiones lo han entendido muy bien y tienen una estructura y un sistema para poder hacer las patentes súper agresivas. Entonces yo creo que tendríamos que estar viendo casos comparados de otras regiones para poder mejorar nuestra estructura, no solamente nuestra legislación, toda la operación de cómo funciona esa protección a las patentes en incorporación de tecnología para mejorar los sectores productivos se convierte sí o sí en una estrategia muy evidente para poder competir en un escenario, pues la verdad que bastante distinto al que vivimos al principio de la era de la globalización. Entonces, pues para nosotros es uno de los principales targets y esto aparejado o creo que van en carriles distintos, pero no por ello quiere decir que no se traslapen en algún momento el tema de la investigación clínica, ¿no? O sea, poder asociar y poder convertirnos en un hub de investigación clínica, creo que sin lugar a dudas nos va a llevar a complementar perfectamente bien nuestras economías con nuestros socios regionales en América del Norte y aprovechar también lo que se están haciendo en otras regiones y aprovechar nuestros tratados de comercio. No, o sea, ya pasemos del paradigma de diversificar nuestras relaciones económicas, no, o sea, es más bien cómo atraemos innovación, cómo traemos transferencia de tecnología, ¿no? De otros socios comerciales distintos a los que están en la región para poder seguir creciendo, para poder seguir innovando. Entonces, creo yo que los tratados comerciales ya no se vuelven nada más en un vehículo de eficiencia, sino que los tenemos que ver como una herramienta de innovación y de transferencia tecnológica. Entonces, en el momento que tengamos ese paradigma, y esa conversión como pues sí, de visión, creo que vamos a poder hacer muy buenas cosas con una oportunidad pues muy evidente que estamos viviendo hoy en día. Gracias. Gracias, Estefanía. Eh, Maestra Minuti, Carla, hemos estado hablando, ¿no? De estos grandes avances y además empatía que ha tenido el INPI respecto de los compromisos internacionales. Y en función de esto que comentabas al principio, eh, desde la perspectiva tuya, ¿no? Del instituto, y considerando este mismo supuesto del cambio de escenario de la revisión a las revisiones anuales que tenemos en el tratado, ¿cuáles consideras que son los principales avances para México desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de la autoridad? eh, que de alguna manera pudiéramos acreditar, es decir, cómo podemos nosotros decir, oye, a ver, nosotros ya avanzamos, ya cumplimos, ya tenemos esta parte avanzada, ya hablabas de un buen ejemplo ahorita que es
el sistema de vinculación, pero específicamente cómo pudiéramos nosotros acreditar que en materia de propiedad industrial, desde la entrada en vigor del tratado, existen ya áreas efectivamente implementadas y cuáles, a percepción del propio instituto y tuyo, por supuesto, crees que pudiéramos nosotros decir está en el tintero, pero está a punto de implementarse o ya está implementado y esto será parte de las discusiones para poder decir este tema está cumplido? Bueno, creo que hay diversos aspectos en los que se han avanzado, ¿no? Obviamente, que ya lo comentaban Mauricio, Estefanía, Gabriel, hay todavía mucho por hacer, pero se ha avanzado, por ejemplo, en el tema de la protección de datos, ¿no? Datos de prueba, también en el tema de la compensación por retrasos injustificados, no solo del INPI, sino también de COFEPRIS en materia del otorgamiento de registros sanitarios, pero digamos, creo que todavía nos falta en ese enforcement, ¿no? En el tema de piratería de medicamentos, que en realidad todavía tenemos mucho por hacer, ¿no? No solo en lo que es, digamos, el mercado negro, el mercado gris, sino también en farmacias y establecimientos formales, digamos, en los que tendríamos que estar trabajando para evitar, porque no solo ahí es un tema de propiedad industrial, si bien hay una infracción a la patente, se están produciendo sin calidad, sin seguridad, etcétera, bueno, pues además con una afectación a la salud de la población que tenga acceso a esos productos, ¿no? Esa es la parte que creo que tenemos que trabajar muy de la mano con otras instituciones, con la Fiscalía, con COFEPRIS, porque finalmente ahí es un trabajo no solo del instituto, ¿no? Sino de todas las autoridades de Profeco, ¿no? Eh, Creo que ese es uno de los puntos en los que tenemos que estar pensando, más allá de la vinculación que tenemos que tener en aspectos técnicos. Ese enforcement para que realmente las patentes sean respetadas, no haya estas infracciones, pero también en este acceso a la salud vayamos completos, porque no solamente es tener acceso al producto, ¿no? Sino que sea el producto eficaz, seguro para la población. Y un poquito también quisiera complementar lo que señalaba Estefanía desde la parte del instituto, ¿no? En esta estrategia de desarrollo económico en la que, digamos, el instituto obviamente va con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, con el Plan México, pues en esa vinculación que tenemos que tener desde la, digamos, academia mexicana, porque si nosotros revisamos los números de patentes de mexicanos, como lo señalaba Estefanía, la verdad es que son muy pocos respecto a las patentes concedidas a los titulares extranjeros, ¿no? Y dándote datos, por ejemplo, en 2005 teníamos 131 patentes de nacionales en este sector. En 2015, 410, pero digamos, en este acompañamiento que se ha hecho a las universidades, a los centros públicos de investigación, que son los principales desarrolladores de conocimientos patentables, pues ya en 2025 tenemos 989 patentes otorgadas a mexicanos. Y el otro paso en el que también tendríamos que estar pensando para poder avanzar en este crecimiento económico sería, pues evidentemente, hacer la vinculación de las patentes con la industria o con el comercio, ¿no? Entonces, ese creo también que es otro de los aspectos fundamentales en los que estamos pensando desde el INPI, en esa vinculación para poder tener una explotación real de las patentes que sea en beneficio de toda la sociedad, ¿no? Y pues evidentemente el que los centros públicos de investigación y las universidades estén generando este conocimiento implicará un círculo virtuoso, ¿no? Porque también implicará tener más recursos para que se realicen estas investigaciones, para que sus propios estudiantes se vean inmiscuidos desde etapas tempranas de la educación en procesos productivos y poder seguir avanzando para que México efectivamente pueda ser digamos, o pueda cumplir con estas metas que están en el Plan México, ¿no? De que por lo menos el 50% de las compras sí sean de origen nacional, el poder empezar a desarrollar vacunas, y todo esto obviamente desde una coordinación institucional, como comentaba, ¿no? Pero son varios aspectos, digamos, aislados,
pero finalmente que al final están relacionados, ¿no? Y todos van desarrollados en el mismo proyecto, ¿no? Que es el Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias, Carla. Mencionaste un tema, digo, todos los temas relevantes, pero uno en particular de alto impacto, que es pues, este tema del mercado ilegal, ¿no? Del mercado gris, de importaciones o falsificaciones o robo, que no permite garantizar. Y más allá del delito per se que implica, y por supuesto de las infracciones establecidas por los marcos normativos en materia de propiedad intelectual, sin menosprecio, por supuesto, de ninguno de los sectores, porque per se son actos ilegales. Cuando hablamos específicamente de medicamentos, creo que el tema es mucho más delicado. No es lo mismo, digo, emulando un ejemplo muy burdo, pero alguna playera que no cumpla con las cualidades, sea pirata y que la laves y lo peor que puede pasar es que se despinta, insisto, sin menosprecio de esa actividad que por sí es ilegal, al consumo de un medicamento que definitivamente, y en el mejor de los casos, sea un placebo. Pero imagínate que estamos hablando de un producto para tratar una enfermedad crónica, ¿no? O una enfermedad que para poder lograr la proyección terapéutica de la vida del paciente debe consumirse de manera permanente y el producto no es lo que en realidad dice contener, puede provocar o graves riesgos para la salud, ¿no? O por supuesto un tema más fatal como puede ser. Entonces, este tema del mercado ilegal, del mercado gris, del mercado negro, es algo que definitivamente, más allá de los esfuerzos que sabemos que están haciendo las autoridades mexicanas y por supuesto el instituto que representas, es una consigna que definitivamente también desde los compromisos del tratado se va a exigir. Gracias, gracias, Carla. Gabriel, eh, desde el punto de vista, ¿no? Desde la perspectiva de la Cámara, ¿no? De este sector de empresas americanas, y en función de lo que has estado compartiendo previamente, ¿qué impacto consideras tú que puede tener un escenario de estas revisiones periódicas por parte del tratado respecto de las decisiones, y esto es muy importante, en materia de inversión a largo plazo? ¿Y cuáles serían las señales concretas que México debiera enviar, particularmente en materia de propiedad intelectual, Estado de Derecho, certeza regulatoria, para mantener y atraer inversión vinculada con innovación y tecnología? Está muy fácil la pregunta, Juan. Déjame, a ver, es una decisión, por supuesto, que atañe al sector, bueno, a los gobiernos, ¿no? En este caso hemos visto una directriz muy clara por parte del gobierno de Estados Unidos y creo que estas condiciones son propias de los tiempos nuevos de negociación y de comercio internacional y regional, que más allá de emitir algún juicio, yo creo que es responsabilidad de las compañías y sobre todo de la Cámara, pues adaptarse y ser resilientes y sobre todo ser muy claros que los principios, las propuestas, las inquietudes y la contribución que hacemos desde la Cámara pues aplica para el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Dentro de la membresía de AmCham hay empresas que llevan decenas de décadas acumuladas en el país, digamos, son decisiones estratégicas y de largo plazo, lo cual pues nos obliga a seguir colaborando y contribuyendo de cerca, así que nos da oportunidad estas revisiones anuales de poder, digamos, no dejar pasar demasiado tiempo para revisar pues qué avances, qué retos, qué pendientes, qué oportunidades en estas implementaciones que mencionábamos previamente existen y qué oportunidades para la colaboración hay. Yo creo que estas revisiones, independientemente de la temporalidad, nos obligan a todos en conjunto a construir un entorno regional más seguro para la inversión y para la innovación en términos de agilización regulatoria. Hemos visto a Cofepris en el último, no sé, año y medio quizá, tener publicaciones constantes en Diario Oficial de la Federación con
con propuestas muy interesantes de simplificación que también, al igual que todo, van teniendo pues su grado de madurez y habrá que dar seguimiento a esas buenas señales que tenemos y cerrar brechas, ¿no? En esa agilidad que requerimos como compañías. Respeto, por ejemplo, por supuesto, a temas de propiedad intelectual, patentes en el marco, por ejemplo, de compras públicas. Creo que es una cuestión que siempre empujamos desde el sector privado, tener reglas claras para todos los participantes en el marco de las compras, que son, pues digamos, apalancadores del desarrollo, por un lado, de las empresas y también habilitadores para dar soluciones de salud para el gobierno y para los pacientes. Aquí también, y qué bueno que me quitó ahí también el tema de falsificación que ya apuntó Carla. Para nosotros es claro que la falsificación pues debilita, ¿no? la competitividad regional. Recientemente en AmCham dimos a conocer a final del año pasado un sondeo en donde justamente el sector de medicamentos e insumos para la salud es el sector más golpeado dentro de la Cámara en este rubro, y nos parece que el TEMEC pues uno de sus objetivos es impulsar mercados más seguros y competitivos, y en ese sentido creo que hay oportunidad para la cooperación entre los gobiernos en promover una mayor cooperación en términos de intercambio de información, de fortalecimiento de capacidades institucionales, de coordinar las autoridades competentes para enfrentar de manera más eficaz al comercio ilícito de medicamentos. Y bueno, todo eso nos ofrece TEMEC, y al mismo tiempo también en términos de mejorar el entorno para la innovación. Creo que hay oportunidades a lo largo del tratado en diferentes capítulos de fortalecer esta vinculación entre los actores que participamos en el ecosistema de innovación, ¿no? Centros de investigación, industria, gobiernos, universidades. Digamos que las economías más innovadoras son aquellas que desde la innovación pues le apuestan, ¿no? Y creo que en ese sentido, ya lo mencionaba Estefanía, también hay una apuesta muy importante por apalancados del Plan México, que está ahí una meta muy clara en términos de inversión en materia de investigación clínica. Hay creo que mucho interés y convicción y trabajo. En el caso de la Cámara, en ese sentido, hemos trabajado de manera muy cercana, en particular con el IMSS, para pues aprovechar estas capacidades, alcance poblacional, fortalezas que tiene el instituto para volver a México cada vez un actor más importante en esta materia a nivel regional y global, por supuesto. Así que bueno, en suma, creo que hay que adaptarse, hay que ser muy claros y conscientes de los tiempos que estamos viviendo, y creo que en las compañías hay convicción para acompañar estas revisiones en los términos y en los plazos que se estimen pertinentes, ¿no? Y que nos dicten las autoridades. Gracias, Gabriel. Definitivamente creo que una fórmula idónea es inversión, certeza, garantía jurídica, ¿no? Y creo que al final parte de este ecosistema de innovación relacionado con el tema de salud, y en función de las participaciones de cada uno de los panelistas, apunta hacia allá. Doctor Jalife, Mauricio, desde el punto de vista de AMPI, ¿no? Desde esta óptica de los profesionales y especialistas que participan cotidianamente en la protección y defensa de los derechos de la propiedad intelectual, insisto, sin que eso tenga que ser una antítesis del tema del acceso a la salud. ¿Consideras que el principal reto de México frente al tratado sigue siendo normativo, o hemos pasado ya a una etapa en la que el verdadero desafío está en la aplicación efectiva de las normas, la actuación de las autoridades y la certeza jurídica para los titulares de los derechos? Sí, me parece que el principal desafío ya no pasa por lo normativo. Creo que TEMEC reflejó muchos de los, pues digamos, legítimos intenciones o propuestas de nuestro principal socio comercial, y que ya queda poco, digamos, por alcanzar. Probablemente en el tema de privacidad de datos clínicos pudiera todavía haber un margen, pero tampoco es que sea un tema que ponga de cabeza al mundo, ¿no? Es un tema marginal, en donde además hay muchos temas de derechos humanos pendientes y en donde poco se ha logrado en otros territorios. Así es que
no me preocuparía demasiado. Sí siento que efectivamente, más bien la vigilancia está en que el sistema funcione adecuadamente, en que efectivamente los certificados de ajuste de vigencia se otorguen oportuno y realmente, que verdaderamente reivindiquen las vigencias perdidas, que no se vuelva solamente letra de la ley. En el tema de observancia, claramente necesitamos mejorar los estándares para lograr mejores resultados en términos de medidas cautelares y de remediación, de daños y perjuicios, de detección eventualmente de fuentes ilegítimas de producción y distribución de productos farmacéuticos falsificados o contrabandeados o robados, etcétera. En esa parte tenemos una gran oportunidad, digamos. Está muy identificado que estamos tarde y mal. Hay que invertir muchísimos recursos. Creo que ahora, con el tema de esta designación de la Oficina de Patentes de México, del INPI, como oficina PCT, obviamente tendremos que robustecer el examen de fondo, lo cual puede traer consecuencias muy positivas para el sistema en todos los sentidos. No solamente mejorar la calidad de los exámenes, que de suyo son buenas, sino sobre todo acelerar los tiempos para concesión de patentes. Si eso lo logramos, pues tendremos un efecto, digamos que muy positivo, no solamente para patentes del extranjero, que eventualmente tienen algunos trámites acelerados disponibles que se usan cotidianamente, sino que también para México es una gran oportunidad. A veces la demora en el otorgamiento de una patente pues se convierte en un desestímulo para poder conseguir inversión y para poder acelerar el modelo de poder lograr llegar al mercado. Creo que por fin México entendió algo, mi querido Juan Carlos, que nos permite hacer un cambio en el modelo que nos puede llevar a un lugar diferente si lo hacemos bien. Y creo que faltan dos cosas. Uno, ya cambió el modelo en el sentido de que antes parecería que los recursos estaban orientados a convertir a los inventores en empresarios. Y ese es un error de planteamiento. Los inventores en general no son buenos empresarios. Echaban a perder las empresas y entonces iban ante la autoridad, iban al CONACYT y le pedían dinero para iniciar sus empresas de base tecnológica. Entonces la pasaban administrando cosas que no tenían resultados y que los limitaban o les quitaban tiempo para seguir en la innovación y en la investigación. Creo que el modelo ha cambiado y que ahora podemos tener empresas comercializadoras, es decir, de lo que se trata es que empresas que saben comercializar innovación y tecnología sean las que reciban los derechos y sean las que lo hagan y dejen a los inventores inventando. ¿No? Creo que eso nos va a permitir dar un salto de calidad muy importante. Y el otro es cultura de propiedad intelectual. Aceleradamente México está ganando muchos escalones en el ranking de cultura de PI en todos los órdenes. Obviamente ya marcas, ya ni siquiera se discute, no hay un solo empresario en este país que no sepa que tiene que registrar la marca y por qué, o sea, las razones que están detrás. A lo mejor algunos no lo hacen todavía, pero por lo menos lo saben que es un tema pendiente y que lo tienen que cuidar. Ahora hay que movernos a los otros rubros de propiedad intelectual para acelerar los procesos. Sí necesitamos mucha cultura de todo el ecosistema, porque de pronto, pues sí, hay que presentar innovación jurídicamente protegible, sí, pero pues para eso tienen que pasar muchas cosas antes. Tiene que haber verdaderamente pues una visión y una cultura volcada a la necesidad de diseñar proyectos que resulten protegibles y facilitar las cosas para que eso suceda antes, durante y después, ¿no? Y creo que no es solamente, ay, vamos a subir el nivel de patentamiento, vamos a decirles a las universidades que patenten, no, es en estricto sentido desde pues las raíces y las bases de cómo se enfrenta el tema de la solución tecnológica, lo que hay que cambiar. Cómo es la cultura de los empresarios en México, cómo es la cultura de los inventores, de la academia, de los profesionales del derecho, etcétera, para acelerar los procesos y lograr resultados. Yo creo que estamos en el camino correcto. Desde luego que hay cosas que ajustar y que mejorar. Creo que necesitamos centros de transferencia de tecnología a lo largo del país, ¿no? Se hizo un intento de tener este tipo de oficinas en algún momento por CONACYT. Se gestionó muy mal y al final se cerraron las oficinas, pero la idea no era mala. O sea, creo que hay que volver al tema de cómo llevar cultura de propiedad intelectual y gestión de propiedad intelectual, cómo acercarla a los usuarios, cómo promoverlo. Tres, cuatro oficinas
del INPI con pocos recursos en 3 o 4 estados de la República no resuelven el problema. Y el tema en línea sí ayuda y demás, pero la presencia física todavía en los lugares me parece que sigue siendo una alternativa importante. Así es que, pues insisto, creo que sí, es un desafío que más va a la instrumentación, que más va a generar, a mejorar nuestras capacidades instaladas en términos de gestión de recursos, que al tema de normatividad. Creo que las leyes en nuestro país, a partir de la reforma del 2020, de la última reforma de abril y del reglamento, está en un punto, si no el mejor, por lo menos absolutamente competitivo a nivel internacional. Muchas gracias, gracias Mauricio. Hay algunas preguntas que me han compartido acá de la audiencia que nos está escuchando por la plataforma donde se está transmitiendo el panel. Me voy a permitir leerlas. Prácticamente todas son generales. Yo las voy a leer. Hay una que sí está dirigida al INPI. Voy a empezar con esa. Después de leer estas preguntas y escuchar sus opiniones al respecto, les pediría que pudiéramos ir preparando una conclusión breve por cada uno de ustedes para el cierre del panel. La pregunta para el INPI, Carla, la hace Freddy Meave. ¿Qué papel debiera asumir el INPI para acelerar la resolución de los procedimientos sin comprometer la certeza jurídica de los titulares de los derechos? Me imagino que se refiere a los procedimientos de infracción administrativa. Sí, no precisa, supongo, claro, si quieres pronunciarte sobre el particular. Ok, ¿me podrías indicar nuevamente Por supuesto. ¿Qué papel debiera asumir el INPI para acelerar la resolución de los procedimientos sin comprometer la certeza jurídica de los titulares de los derechos? Pues sí, solicitudes de declaración administrativa de infracción, supongo, ¿no? Bueno, ese es Bueno, un, fue infracción en materia de comercio, no sé. sí, es un tema complejo porque estructuralmente partimos de una base, digamos, de personal muy pequeña, ¿no? Para la cantidad de procedimientos que recibimos. En realidad, me parece que ya también se han comentado, aunque sea de forma marginal en este panel, lo más relevante sería que al final todos tengamos cierta congruencia administrativa al momento de resolver, que haya cierta, digamos, ¿cómo decirlo? Bueno, así como en los tribunales deberías tú tener certeza de que existen precedentes, de que hay criterios que se utilizan para la resolución. Bueno, lo mismo en sede administrativa, ¿no? Creo que eso es muy relevante para que haya certeza y que seamos predecibles, ¿no? En las resoluciones que como instituto vamos a emitir. También de esa manera, ¿no? El establecimiento de criterios al interior, por supuesto, cada caso tiene sus particularidades y tiene que ser analizado en lo individual. El que existan criterios de resolución en los que nos basemos en los precedentes, en los que tengamos muy claro cuál es el fundamento con el que estamos resolviendo, etcétera, debería ser que la resolución fuera mucho más rápida y ágil, ¿no? Esa parte creo que es relevante. No sé si entendí bien la pregunta, pero me parece que al final, digamos, y ante los pocos recursos con los que contamos, un elemento importante es ese, ¿no? El tener criterios previos con fundamento legal y que obviamente eso también ayude a la certeza y a ser predecibles la forma en que vamos a resolver. Gracias, Carla. Aquí hay otras preguntas. En función de cómo está la pregunta y lo que se ha pronunciado cada uno de los panelistas, la voy a intentar mandar. Me dicen si la pueden o no responder, porque a lo mejor yo estoy asignando mal la pregunta, ¿eh? Se vale. Dice Bárbara Delgadillo, ¿cómo puede México fortalecer la protección de la innovación sin perder competitividad frente a otros mercados estratégicos? Felicidades a los ponentes. Yo creo que esta, no sé, puede ser para ti, Gabriel, puede ser incluso para
para AMPI o por supuesto para Estefanía también. Hay otra pregunta también dirigida a Limpia ahorita, pero la voy a guardar para platicar. A ver, si entiendo bien, es cómo no perder competitividad, ¿no? Con otros ¿Cómo no mercados. perder competitividad? Mira, en empresas, digamos, voy a hablar en un común denominador entre empresas de origen, digamos, nacional y origen de otros lados, en este caso americanas, establecidas en México. Nosotros, como representantes de México, competimos, ¿no? Aun cuando somos empresas globales, competimos con nuestros propios pares y afiliadas de otros países. Y créeme, perdóname, ahí se me perdió quién hizo la pregunta, pero a los colegas que nos acompañan les digo que nosotros nos sumamos a un mismo barco, que es que a México le vaya bien y que la competitividad sea cascadé para todos, ¿no? En ese sentido, creo que lo que hemos platicado aquí, y yo coincido mucho con lo que mencionó el doctor Jalife respecto a que vamos por el camino correcto. Creo que pues México tiene ubicación geográfica, tiene talento, tiene instituciones que van fortaleciendo poco a poco. Así que hay creo que un buen ánimo. No es casualidad que el año pasado la Ciudad de México ingresó a este grupo de la OMPI de 100 principales clústeres mundiales de innovación, ¿no? Junto con Ciudad de México está Sao Paulo como las únicas dos en América Latina en este ranking. Y bueno, los índices también, en algunos hay oportunidades. Creo que en el índice mundial de innovación en 2025 estamos por ahí del país en la posición 58 de 139. Digo, no se escucha tan mal, pero si conociendo que somos la economía por ahí entre la 10 y la 15, creo que hay trabajo que hacer y hay trabajo que hacer conjunto, ¿no? En un ecosistema local, con los diferentes componentes, creo que ahí estamos todos y nada, esa sería la visión que tenemos acá en AmCham. Estás en mute, mi estimado Juan. Perdón, adelante, Estefanía. Gracias, Gabriel. Gracias, Juan Carlos. Yo creo que una de las vertientes más estudiadas desde que se firmó incluso el tratado con Estados Unidos y Canadá ha sido la forma en que México compite en estas cadenas de valor agregado en las que está inmerso. Y una de las grandes críticas ha sido que México es más backward, es decir, que manufacturamos mucho, pero nuestro valor agregado se queda muy poco en el territorio nacional. Y me parece que esta reforma que se hizo en materia de propiedad industrial de alguna manera aporta a modificar nuestra forma de producir y de comercializar. Es decir, en la medida en que nosotros vinculemos mucho más la evaluación de nuestros intangibles, la generación de nuestras patentes, la protección de las patentes, vincular mucho más la investigación, la innovación con las cadenas productivas de nuestro país y de nuestra región, eso automáticamente nos va a convertir en un país mucho más competitivo. Ahora, si a eso le sumamos que somos cada día más intensivos en el uso de nuevas tecnologías, bueno, creo que eso nos coloca también en un lugar distinto, que aunque ya somos el número 15 en el nivel de complejidad, o 15 económicamente hablando, pero 17 en materia de complejidad, de acuerdo con Harvard, bueno, paulatinamente vamos a ir creciendo mucho más, ¿no? Porque estas cadenas de valor sin lugar a dudas se están redefiniendo por la resiliencia, por el uso de las tecnologías. Y esto es algo que no lo digo yo, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde hacen una comparación de México con otros países similares, por ejemplo, Brasil, Argentina. Entonces, si nos vamos al caso particular de la industria farmacéutica, no he leído hasta el momento un análisis así, pero creería yo que tendríamos que estar generando los hubs de investigación clínica, las vinculaciones, como lo dijo Gabriel, entre la academia, la industria y el sector público para poder avanzar en generar mayor contenido, valor regional, que se quede, pues sí, no solamente en México, pero en la región. Gracias, Estefanía. Ahorita que tienes la voz, justo hay una pregunta que creo que va para los cuatro.
Omar Galván, ¿qué oportunidades, no, perdón, sí, qué oportunidades abre y en función de lo que acabas tú de comentar, para darle ese puente, Estefanía, abre la revisión del TEMEC para fortalecer la colaboración entre gobierno, academia, sociedad civil, industria y sector productivo? Sí, o sea, es que el tema que es la plataforma para, ¿no? Y ya todo lo demás, pues es un tema de organización interna y soberana alrededor, o sea, o al interior de las fronteras. Entonces, creo que esa perspectiva, pues siempre ha existido, siempre la hemos tenido, incluso el cuarto de punto desde que se hizo el Telecán, ahora es otra estructura distinta, pero siempre la industria ha estado muy presente en cualquier toma de decisión de Estado, ¿no? La academia también ha acompañado estos esfuerzos. Creo que una parte importante, por ejemplo, de lo que refleja el Plan México, a diferencia de otros momentos históricos de nuestro país, es que si uno lee entre líneas, se toma en cuenta mucho esta necesidad por parte de la academia de tener una estrategia de industrialización que antes no teníamos como país. Entonces, habrá gente que le parezca bien, habrá gente que le parece que todavía tiene oportunidades este plan, pero el hecho de que se haya tomado en consideración estudios académicos para poder plantear una visión de cómo hacer crecer los sectores productivos de nuestro país me parece por demás interesante. Em, Me parece que también, como dicen, la instrumentación de estas visiones o de estas estrategias, pues no es de hoy, o sea, es un trabajo de todos los días y poder decir, bueno, el TEMEC es una de las herramientas para poder llevar a cabo esta visión. Me parece que es lo que tenemos que tomar en consideración, porque ojalá fuera el único tratado que tenemos, pero tenemos somos una de las economías más abiertas del mundo. Entonces, lo que tendríamos que estar viendo es justo, o sea, cómo estos tratados tienen que transitar de ser una herramienta de comercialización o de comercio exterior para convertirse verdaderamente en unas plataformas de transferencia tecnológica y de innovación, que creo que es ahí el reto en esta colaboración multisectorial. Gracias, Estefanía. Carla, Mauricio, Gabriel, ¿quieren complementar algo sobre esta pregunta? No, a mí me pareció muy No, completa de mi esta de parte, Estefanía. creo que muy Listo. Carla, Obed Heredia comenta, muchas felicidades a todos los panelistas, excelente charla. Mi pregunta es, ¿cuáles creen que son los principales retos para homogeneizar los plazos que establece la reforma en materia de patentes, considerando la capacidad actual de los examinadores? Es decir, ¿cómo lograr procesos más ágiles sin sacrificar la calidad del examen? Gracias a todos. Bueno, evidentemente, como ya señalaban, la realidad es que la examinación en México es de calidad ya aprobada a nivel internacional. Somos competitivos con la calidad de nuestra examinación. Uno de los digamos, proyectos que actualmente tenemos en el instituto es la contratación de nuevos examinadores, ¿no? Es un reto complejo. Estamos considerando la incorporación de 500 nuevos examinadores con todo lo que esto implica, ¿no? Obviamente una capacitación constante porque evidentemente no es lo mismo ser biotecnólogo, químico, físico, etcétera, que ser examinador, ya especialista, ¿no? En materia de patentes, pero el instituto y el gobierno de México en general está apostando a seguir capacitando personal para el sistema de propiedad industrial. Es decir, ¿qué queremos? Obviamente queremos que los tiempos de resolución sean menores, pero que nuestra calidad no disminuya. ¿No? ¿Qué queremos? Pues recibir más solicitudes de patentes de mexicanos y de extranjeros, pero otorgando, digamos, registros sólidos, ¿no? O sea, que la examinación sea suficientemente buena para poder defenderse en el mercado, para que en realidad el título que estamos otorgando
sea, no solamente esté en papel, sino que efectivamente tenga un valor de mercado porque es nuevo, porque hay actividad inventiva, porque tiene una aplicación industrial. Es decir, sí estamos considerando que esta reducción no puede impactar en la calidad, pero no solo queremos reducir tiempos, también queremos examinar más. Entonces, este es un proyecto relevante del instituto, la contratación de 500 nuevos examinadores, y bueno, en eso estamos actualmente, ¿no? Entonces, Carla, Mauricio, por No, favor. solo agregar a lo que Carla comentaba, que bueno, el INPI se autoimpuso ahora plazos para la resolución de algunos de los trámites registrales principales que atiende, entre ellos el compromiso de terminar o concluir el trámite de una patente a partir del examen de fondo en un año, lo cual es un término expedito. Es decir, si se observa que por lo visto pues el INPI está alineando todos sus recursos para lograrlo, pues estaremos en presencia ya de patentes que pueden ser otorgadas en tiempos muy rápidos, de acuerdo a los promedios internacionales. Así es que, pues ya está en la ley, ya no es un tema que hay que solicitar, pedir o esperar, sino más bien exigir. Y es algo que el INPI propuso por sí mismo en la ley con objeto de, pues, estar, digamos, dentro de los plazos más cortos posibles. Gracias, Mauricio. Una última, hay varias preguntas, voy a leer esta ya por horas del tiempo para también dar espacio a sus respectivas conclusiones. Bruno Toledano, más allá del TEMEC, ¿qué decisiones debe tomar México hoy para convertirse en un líder regional en innovación, propiedad intelectual y desarrollo tecnológico? Si quieres, empezamos contigo, Mauricio. Mira, yo creo que pues las decisiones que tiene que tomar nuestro país es, primero, que aquí tenemos que caber todos. Yo creo que el INPI últimamente ha tenido la visión que yo no comparto, de una visión un tanto cuanto excluyente o de tomar prácticamente el total de los servicios en la materia para ellos. O sea, quieren igual evaluar marcas, que hacer transferencia de tecnología, que registrar lo que sea, etcétera. Y yo creo que así no funciona el tema. Creo que la cuestión está en convocar a todos los sectores constantemente, en que todos participemos, todos estamos llamados a esta gran tarea de poder desarrollar tecnología en México y justo abatir ese rezago que planteaba Gabriel. No somos el 58, somos el 56 en el último índice de innovación, avanzamos 2 lugares, pero estamos lejísimos del lugar 14 que tenemos en términos de economía, de tamaño de país. Esa es una brecha que solamente nosotros tenemos de los primeros 15 países. De los 15 países que aparecen como primeros lugares en la economía mundial, esos 15 están dentro de los 20 primeros en el índice de innovación mundial. Solo México está desfasado hasta el 56 y eso es absolutamente inadmisible. Entonces creo que es el momento de alinear todos los recursos y de que el Estado pues le empiece a gastar, empiece a destinar no el 0.5 del PIB a investigación y desarrollo y a ciencia y tecnología, sino el 3%. Y entonces las cosas se van a empezar a transformar. El llamado es también para los empresarios, que las empresas en México empiecen a apostarle a la innovación jurídicamente protegible, porque tenemos casos de enorme éxito en términos de explotación de propiedad intelectual, desde la denominación de origen del tequila o del mezcal hasta los modelos de franquicia, exitosísimos. Pero en materia de patentes, como las tasas de retorno son más largas, probablemente simplemente los empresarios no le han apostado, pero yo creo que es tiempo de cambiarlo. Hay que contar las historias de éxito que tenemos en la materia, hay que a nuestros inventores estelares, ahora Luis Estrella, a Fausto Celorio en el pasado, etcétera, hay que poner sus nombres en las calles y en las glorietas, ¿no? Nunca lo hemos hecho, yo creo que ya es tiempo de hacerlo. Gracias, Mauricio. Carla, ¿quieres comentar algo al respecto? Bueno, más allá de una visión institucional, desde el ámbito personal, yo creo que vamos en el camino correcto. O sea, sí creo en materia de salud que el Plan México va bien dirigido. Es decir, finalmente tenemos que encontrar un equilibrio, lo dijimos desde el principio, es garantizar la protección a los innovadores,
pero también tener acceso a lo que ya no es innovador, ¿no? Desde los genéricos, y esa es una parte también que vemos, digamos claramente, ¿no? En Plan México, si no dice genérico, bueno, sí sabemos que partimos del desarrollo y de la maquila de genéricos, ¿no? De lo que sea libre, pero además a partir de eso vamos a empezar a generar conocimiento innovador. O sea, sí creo que el gran reto es encontrar el equilibrio, ¿no? De la garantía de una explotación exclusiva al que es titular de una patente, pero también de que lo que ya es de dominio público pueda ser explotado de forma libre, ¿no? Y me parece que además en esta vinculación que también se ha hablado con CECITI, con el IMSS, con COFEPRIS, etcétera, podemos llegar a modelos de desarrollo económico exitosos en el sector salud, ¿no? La generación de nuestras propias vacunas. Verdaderamente en los últimos años sí se ve en números de forma cuantitativa cómo ha ido creciendo el patentamiento de mexicanos y cómo las universidades y los centros públicos de investigación, aún con los recursos tan limitados, están generando conocimiento innovador. Entonces creo que vamos en el camino correcto. Falta muchísimo, por supuesto, pero el gran reto, pienso yo, que es ese equilibrio, ¿no? Entre el innovador y lo que ya debemos también considerar que es libre y que pueda ser producido sin mayores obstáculos. Les reitero, creo que en materia de farmacéutica, el Plan México traza una buena estrategia y creo que por ahí debemos ir para, como país, poder avanzar y también tener autosuficiencia en esta materia. Gracias, gracias, Carla. Estefanía, ¿qué necesitamos para ser un líder regional en materia de innovación, tecnología y propiedad intelectual? Necesitamos enfrentar nuestros mercados latentes ilícitos con mayor agresividad, entre ellos los medicamentos falsificados. Necesitamos aterrizar todos los avances recientes que hemos tenido en la legislación para poder cumplir con nuestros compromisos internacionales. Y sin duda necesitamos incorporar con mayor agresividad el cambio de la revolución tecnológica que está pues sí, digamos que atravesando todos los sectores productivos, no solamente el farmacéutico. Gracias. Gabriel, Mira, no muchas cosas diferentes a lo que ya comentaron. Yo creo que el papel al final aguanta todo y como ya dijeron, creo que es sólido lo que tenemos, me parece, en muchos rubros. Hay otras cosas que trabajar, pero creo que vamos bien. Creo que la implementación y en el caso de el tema que abordábamos en Estefanía y yo también en mi intervención pasada, el tema de investigación clínica, me parece que ahí hay una oportunidad importante, ¿no? Y el reto es que participan diversos actores, tanto en el sector público como en el sector privado, y creo que hay avances en el diálogo entre los diferentes actores, ¿no? Desde COFEPRIS, los institutos públicos, los institutos privados de investigación, la Comisión Nacional de Bioética, en fin, aduanas para la importación de insumos. O sea, es una cadena que a veces se escucha fácil, pero digamos, el reporte, las responsabilidades y los segmentos de responsabilidad que tienen en cada parte de la cadena los diferentes actores, si no hay una comunicación bien aceitada, pues por más que existan documentos que respalde el avance, si no hay en la práctica algo tangible y que opere, es difícil. Yo creo que vamos bien, yo creo que hay buena comunicación y lo que mencionaba Carla respecto a que, al menos en el sector de insumos para la salud, que estemos como sector tan priorizados en el Plan México, hay que aprovecharlo. Yo creo que lo estamos haciendo bien. Estamos ya, digamos, pasando esa parte de la lomita del inicio de la administración. Creo que ya vamos hacia cierta maduración y creo que tenemos que acelerar el compromiso de todos para que ese compromiso que está ahí puesto lo podamos en conjunto alcanzar. Y nada, yo creo que eso es un poco de lo que puedo aportar para volvernos este líder, ¿no? En innovación en la región. gracias, gracias, Gabriel. Vamos ya a los mensajes de cierre, por favor. Empezamos contigo, Estefanía. Agradecer muchísimo la invitación en nombre del senador Emanuel Reyes Carmona, reiterarles la disposición de la Comisión de Economía de funcionar de la mano de las asociaciones como ustedes, pero también de la academia,
de la industria, de autoridades de gobierno, para poder convertirnos verdaderamente en un hub de investigación clínica para proteger la propiedad industrial y para vincular esta protección con procesos productivos que den no solamente prosperidad compartida, pero también competitividad a la región. Muchas gracias, Estefanía. Siempre agradecidos contigo y por favor un fuerte abrazo al senador que siempre tiene la mejor disposición de participar y de colaborar con todos los actores relevantes en temas de salud y temas de innovación. Mauricio, por favor, tu mensaje de cierre. Sí, muchísimas gracias. Agradecer también la oportunidad de que por mi conducto AMPI pueda estar presente en este foro. Pues nada más, un poquito el mensaje que también para muchos empresarios mexicanos o para muchos innovadores o desarrolladores de tecnología, de pronto nos perdemos un poco, digamos, en los proyectos enormes. Y si revisamos, por ejemplo, las guías de OMPI en materia de innovación, hay algunas recomendaciones muy puntuales que son, yo creo que atendibles, como por ejemplo tratar de lograr objetivos en misiones particulares de innovación, es decir, alinear ciertos recursos, academia, investigadores particulares, centros de investigación, INPI, etcétera, en objetivos específicos. Por ejemplo, vamos a resolver el problema del dengue, que es un problema que ninguna transnacional, que ninguna otra empresa nos va a venir a resolver porque lo tenemos en Latinoamérica, en África o cosas así, y que lo tenemos que resolver con nuestros propios recursos, pero que también hay campo y mercado para desarrollar soluciones tecnológicas exportables y muy valiosas. Entonces, digamos, yo creo que hay que concentrarnos también en esa parte. Y hoy además la inteligencia artificial nos está igualando en muchos temas de innovación en el mundo. Aprovechemos esta ventana de oportunidad de basarnos en inteligencia artificial para imaginar nuevas soluciones en muchos campos y eventualmente poder acceder a patentes valiosas para construir portafolios valiosos. Yo creo que es un momento particularmente aprovechable para México. Muchas gracias, Mauricio. Y gracias a Lampi, por supuesto, también por participar a través tuyo. Al contrario, muchas Carla, gracias. gracias. Carla, tu mensaje de cierre, por favor. Pues antes que nada agradecer a ustedes, a ProDeSalud, por esta oportunidad de participar y reiterar que el INPI, en la visión de nuestro director general, es un INPI de puertas abiertas para todas las asociaciones, para los promoventes, para todos aquellos interesados en el sistema de propiedad industrial, reiterarnos a la orden y que estamos abiertos, pues, o sea, siempre estar sumando a escuchar desde otros puntos de vista qué es lo que está necesitando, qué adolece el INPI, en qué podemos mejorar. Entonces, pues ponernos a la orden siempre. Muchas gracias. Gracias Carla, gracias al instituto, gracias al maestro, por supuesto, Llerenas. Mucho éxito en esta nueva administración, que vaya muy bien y acá seguimos por parte de la sociedad civil también aportando lo que nos toca para poder trabajar conjuntamente, ¿no? Estas mejoras que se han venido comentando. Eh, Finalmente, no menos importante, Gabriel, tu mensaje de cierre, por favor. Gracias, Juan. Agradecer de igual manera en nombre de AmCham esta participación. Yo creo que ha sido claro que México ha avanzado en el tema de la modernización. Creo que el reto es convertir esos avances en innovación tangible, ¿no? En mayor investigación, mayores inversiones. Creo que la propiedad intelectual y la propiedad industrial, además de ser, digamos, un fin en sí mismo, es también una infraestructura, ¿no? O habilitador para transformar este conocimiento en desarrollo económico, en mejores resultados, en este caso, para la salud. Y TEMEC es, creo que la oportunidad importante para darnos el marco en donde podamos basar e inspirarnos ya de manera local en políticas públicas, en marco jurídico, para fortalecer esa certeza que requieren los emprendedores, los inversionistas de todos niveles para mejorar al país, ¿no? Muy agradecido y de compartir el panel con tan distinguidos panelistas. Muchas gracias. Ay, gracias a ustedes. Bueno, pues no me queda más que nuevamente agradecerles a Carla, a Gabriel, a Mauricio y a Estefanía nos hayan compartido esta visión tan interesante desde las diferentes perspectivas.
Y sobre todo yo concluiría, para ya darle fin a este panel, y a nombre de ProDeSalud, que el haberlos escuchado simplemente refrenda que la innovación, que el acceso, que el cumplimiento de los compromisos internacionales y, por supuesto, el tema de una innovación bien equilibrada apunta hacia este derecho, como lo mencionábamos al inicio, un derecho humano, un derecho fundamental, un derecho universal y sobre todo un derecho constitucional aquí en México, que es el derecho a la salud. Y es bastante satisfactorio el escuchar que cada uno de ustedes como panelistas desde sus diferentes trincheras han aportado este conocimiento bastante sustentado, pero apuntando hacia este mismo objetivo que es el que como ProDeSalud perseguimos. Agradecer, por supuesto, además de nuestros panelistas, al staff de ProDeSalud que hizo posible la coordinación de este gran panel. Agradecer también a la academia, ¿no? La intervención del doctor Carrasco en esta primera aproximación, que también es un actor importantísimo y legitimado para poder opinar en estos puntos. Y también, pues, por supuesto, agradecer al Consejo Directivo de ProDeSalud y a todos quienes nos acompañaron en plataforma. Este panel y la participación de la UNAM la podrán observar ya en la plataforma de Facebook de ProDeSalud. Así que estará disponible si la quieren compartir. Nuevamente, como ingleses, estamos terminando a las 6:59. Les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes y les agradezco muchísimo esta gran participación e intercambio de ideas. Que estén muy bien y muy buenas noches. Gracias. Bye. Hasta luego.